20 horas en punto, otra noche de La Letra Chica. Les damos la bienvenida a Maite Sarasola. ¿Cómo le va? Jorge Temponi, ¿cómo andás? Bien, ¿y tú? Muy bien. Bueno, vamos a empezar. Me quedé esperando como que arrancaras vos, pero arranco yo. Dale. Diciendo que vamos Bien. a hablar en el correr de la noche, en uno de nuestros bloques, de la actualidad política del país, de la relación gobierno y oposición, el rol de la oposición y fundamentalmente las búsquedas de encuentros entre el gobierno. También analizaremos en qué momento está el gobierno y las distintas intendencias, sobre todo las de signo nacionalista. Sí, además nos vamos a Gaza para conocer el testimonio de un integrante de una ONG de ayuda humanitaria que se encuentra trabajando en territorio. En este sentido vamos a conocer de primera mano lo que son las consecuencias del genocidio que está perpetrando Israel. Y estaremos en este primer bloque desmenuzando una película y toda la temática que trae aparejada. Se trata de Apocalipsis en los trópicos. Petra Costa es su directora, estaremos en contacto por videollamada con ella, pero además aquí en piso nuestro analista internacional favorito, Álvaro Padrón, y Nicolás Iglesias, experto en estos temas, que además fue investigador periodístico para esta película. Bueno, los temas centrales son el avance de las derechas religiosas en Brasil, la estrecha relación con Bolsonaro, la satanización de Lula y de la izquierda, los vínculos que puede tener esto con Estados Unidos y reverberaciones en otros países como Uruguay. Arrancó La Letra Chica. Esta ciudad fue diseñada como símbolo del futuro de Brasil. La base que la mantendría en pie era la fe. No en Dios, sino en los dos conceptos también abstractos de progreso y representatividad. Yo quiero ser el pastor de una generación que cambiará el rumbo de la historia. Durante los últimos 40 años, el número de evangélicos en la población brasileña ha aumentado del 5% al 30%. La religión está siendo transformada por algunos de sus líderes en una fuerza política sin precedentes. En mi voto lo que más influencia tiene es mi religión. Somos mayoría absoluta en este país. Lo que llevó al socialismo al fracaso fue negar la religión. Con la verdad, estamos creando un nuevo modelo político en Brasil. Le gusta mucho hablar conmigo porque soy muy sincero con él. Brasil por encima de todo. Dios por encima de todo. Eso es la democracia. Pero la democracia no es solo la voluntad Vale. de la mayoría, ¿no? No. También es la protección de las minorías. La democracia es la voluntad de la mayoría absoluta. Como van viendo, muy intenso lo que se narra en la película y ya nos metemos en eso. Pero antes les invitamos, como siempre, a seguirnos en todas nuestras redes y fundamentalmente durante el devenir del programa a mandarnos mensajes por escrito a nuestro WhatsApp de siempre, 092-374-089, para compartir a pie de pantalla. Y nuestra primera invitada entonces, Petra Costa, es una cineasta brasileña. En 2020 su documental Al filo de la democracia, que está disponible en Netflix, fue nominado al Oscar a Mejor Largometraje Documental y además ganó el prestigioso premio Peabody. Su más reciente documental, ahora, Apocalipsis en los trópicos, explora el impacto del cristianismo evangélico en el escenario político de Brasil. La población que se identifica como evangélica, que alguna vez fue una pequeña minoría en ese país, ahora constituye alrededor del 30% de la población total y fue un sector clave en el ascenso al poder del expresidente de extrema derecha Jair Bolsonaro. A Petra Costa entonces le damos las buenas noches. Gracias por estar con nosotros. ¿Cómo andás? Buenas noches, muchas gracias. Bien, gracias por tomarte este tiempo. Vamos a presentar a nuestros otros dos invitados antes de arrancar. Sí, porque se va a armar una redondilla internacional presencial virtual. En piso recibimos a dos expertos locales. Nicolás Iglesias aparece en los créditos de esta Apocalipsis en los trópicos como Religious Researcher. Es decir, me encantó, Religious Researcher. Ya sabíamos de su experticia, pero bueno, ser el Religious Researcher de un documental brasileño de tal nivel.
Es decir, investigador en religión, ¿no? Para este caso, además de ser, como sabemos, un referente en teología y en las relaciones entre religión, política y sociedad. Nicolás, bienvenido, como siempre, gracias. Un gusto. Y Álvaro Padrón es simplemente nuestro analista internacional favorito. Álvaro, gracias, ¿cómo estás? ¿Qué tal? No vas a decir en inglés mi rol. Our favorite international analyst. Brillante. ¿Está bien? Muy contento de estar de vuelta, saben lo que quiero este programa, así que un gusto enorme. Gracias, Álvaro. Bueno, ahora sí, Petra, la película, este último documental que tú realizaste, se adentra en una dimensión que es crucial, ¿no? En lo que refiere a la política brasileña, lo que es la alianza entre las iglesias evangélicas y el poder político de tu país. Tú comenzás la película con registros que tenías de hace algunos años. ¿En qué momento viste que ahí había algo y que dijiste, acá hay un documental y yo quiero investigar este tema? ¿Cuándo te surgió esa pregunta o te diste cuenta? Cuando yo estaba filmando El filo de la democracia, que empezó mucho con la sensación de que la democracia que yo tenía como base sólida y un derecho conquistado por décadas de lucha de mis padres, que lucharon contra la dictadura militar de Brasil, empezó a estar en riesgo en 2016, cuando pasó el impeachment de la primera presidenta Dilma Rousseff. Al filo de la democracia es una película sobre ese proceso, investigando esa crisis democrática que llegó en Brasil. Y cuando yo fui a Brasilia a filmar, me deparé con una presencia evangélica muy fuerte en el Congreso. Y filmé escenas fuertísimas que acabaron no entrando en la película Al filo de la democracia, justamente en ese momento, como cuando yo estoy en el Congreso intentando entender lo que está pasando y no encuentro diputados debatiendo el impeachment, pero un diputado pastor que me evangeliza, y todo mi equipo, y pide que yo acepte a Jesús, y me da como presente, como regalo, una Biblia. Y ese momento me marcó mucho y fue como una entrada en esta investigación que duraría 4 años. Empezando por ti, Petra, y después venimos para que comenten también Nicolás y Álvaro en piso. ¿Quién es el pastor Silas Malafaia y qué rol desempeñó él y el evangelismo en general en el ascenso político de Jair Bolsonaro? Malafaia es el televangelista más conocido en Brasil. No es el más influente en la política, hay otros como Edir Macedo, que tienen más influencia en la política y más fieles en su iglesia, pero es también el más cerca de Bolsonaro, Silas Malafaia. Y él hizo el casamiento de Malafaia con su esposa, Michelle, que era de la iglesia de Malafaia durante varios años. Y esa influencia política hizo con que Malafaia fuera, como escogera entre otras lideranzas evangélicas, a Bolsonaro como el instrumento de Dios, digamos, como representante de estos líderes evangélicos. Y yo no conocía mucho de este universo, casi nada, por eso invité a Nicolás Iglesias que trabajara con nosotros, y él me dio varias claves de lectura de lo que estaba pasando en Brasil, y además de esto descubrió documentos inéditos que muestran cómo un grupo de lobby americano tuvo influencia en la política brasileña durante la dictadura militar, pero él puede explicar mejor esto, que fue una gran descubierta desconocida hasta entonces por todos los brasileños. Nico, ¿sobre esto? Bueno, sobre este punto último que Petra dice, la investigación histórica nos da una mirada de mucho más largo plazo de los fenómenos, ¿no? No ver solo al personaje que sin duda es influyente y que está ahí, sino cuál es el proceso histórico que está detrás, que casi no solo uno lo ubicaría en la dictadura, sino en la forma del pensamiento misionero estadounidense hacia América Latina. Hay una visión civilizatoria e imperialista que viene incluso hasta desde el siglo XIX y durante toda la Guerra Fría. El trabajo que yo realicé para este documental especialmente es ir a los archivos de un grupo que es conocido como The Family. Es un grupo que desarrolla desayunos de oración desde Eisenhower hasta Trump,
pasando por republicanos y demócratas, presidente a presidentes. A mediados de enero siguen reuniéndose un grupo de lobby de Estados Unidos evangélico y de lobby evangélico de todo el mundo, y ese grupo desembarcó en América Latina en los años 60, especialmente desembarca con mayor éxito en Brasil en el año 64, 65, en el comienzo de la dictadura, y durante toda la dictadura pudimos investigar y dar cuenta y, como decía Petra, encontrar archivos inéditos para la historiografía brasileña de cómo ese grupo operó y fue de alguna manera la semilla que dio el sustento luego también a otras formas de crecimiento político. Imaginémonos que en tiempos de la dictadura había 2 o 3 diputados evangélicos, hoy en el Congreso hay en torno a 200 de 513 diputados evangélicos. El crecimiento de esas bancadas evangélicas han sido, digamos, constante en estos últimos, especialmente 20 años, y este personaje Malafaia también sintetiza una teología de tipo neopentecostal. En este programa ya lo hemos hablado otras veces, similar a quizás en Uruguay a lo que es el Pastor Márquez, pero bueno, obviamente con una proyección política muchísimo más grande. Una teología de la prosperidad en lo económico, o sea, esta cuestión de que si le das a Dios, Dios te da más. Teología de la guerra espiritual, o sea que hay una confrontación entre el bien y el mal muy fuerte en el campo de la cultura, pero eso visto de una manera religiosa. Y la teología del dominio, que es la específica que el pastor, incluso Malafaia lo explica en el documental, que los evangélicos y los cristianos tienen que tomar el poder político para transformar la sociedad en una sociedad cristiana, en una sociedad evangélica, especialmente evangélica, y de este tipo de evangelismo conservador. Así que este personaje Malafaia es como una especie de capellán, de mentor espiritual del expresidente Jair Bolsonaro, y sigue siendo uno de sus mayores apoyadores, defensores. Álvaro, ¿cómo ves vos estos movimientos que tienen que ver con cuestiones internacionales, con geopolítica, con religión? Con todo la primera reflexión, y por eso felicito a la película y a lo que nos significa a los que estamos fuera de Brasil, ¿no? Yo creo que para un país como Uruguay, que es impresionantemente dependiente de Brasil, es increíble lo poco que sabemos. Y por lo tanto, la película, bienvenida para eso, para que nos permita hacer lo que estamos haciendo. Si no, estaríamos hablando de aranceles y de que no sé qué otra cosa. Y nos está permitiendo mirar un país que es mucho más profundo de lo que nosotros normalmente entendemos, sobre todo con claves que además son muy poco comunes en Uruguay. No quiero meterme en temas de historia, pero en Uruguay hay una impresión de un Brasil moderno vinculado a un triángulo muy fuerte que tiene que ver con las Fuerzas Armadas, lo que se llamaba la burguesía paulista, empresarios de San Pablo, pero podríamos decir una burguesía nacionalista, que en general en toda América Latina les tenemos envidia porque hay como una especie de burguesía nacional desarrollista que tiene Brasil, y diría la tercer pata, que es la que quedó muy detrás de todo, perdida con el gobierno de Bolsonaro, que es Itamaraty, es decir, su política exterior. Itamaraty es lo que para nosotros es la Cancillería, solo que hay que explicarlo con mucha claridad. No es un ministerio más, es un ministerio, incluso fue uno de los primeros en crearse. Si uno recorre Brasilia, tiene un palacio especial, no como los demás ministerios, y tiene mucho que ver con la visión que tiene Brasil de cómo insertarse en el mundo. Ese triángulo explicó al Brasil moderno, y me importa decirlo porque entre la dictadura y luego este proceso que cuenta la película, que menciona también Nico, hay una transformación de esa base de poder que tiene Brasil. Tiene mucho que ver, obviamente, con la dictadura, tiene mucho que ver con lo retrasado que está Brasil en haber discutido su propia dictadura y haber, como otras partes, en todos lados tenemos deudas, pero en Brasil es muy fuerte todavía el prestigio de las Fuerzas Armadas. Y todo engancha con ese momento del impeachment a Dilma, y por eso es muy bueno cuando lo dice Petra, que de alguna manera fue el disparador. El juicio político, ¿no? 2016. Un diputado desconocido, mediocre por el lado que lo miren, no presentaba proyecto de ley, pero tenía 69 solicitudes de juicio político. Y decía públicamente que tendrían que haberla matado a Dilma Rousseff, no solo torturado. Y festejaba al militar que lo había hecho, que le había... Todo eso pasaba en televisión, y ese personaje desconocido era Jair Bolsonaro. A partir de ahí, él representaba además a un sector de militar, estamos hablando de un paracaidista, nada importante en las Fuerzas Armadas, pero él representaba al sector de la transición que había quedado fuera de la negociación. Los militares que habían quedado, los más conservadores,
que se negaron incluso a la transición democrática. Entonces, ese triángulo que yo mencioné recién se reformula y aparece, por un lado, lo que se llama la bancada de la bala, que tiene que ver con los militares que reivindican no solamente tener armas, y eso aparece también en la película, y es una referencia permanente que si la pensamos ahora es mucho más común de lo que creíamos. Además representa a estos militares más atrasados, más cuestionadores de la democracia. Después viene la bancada del buey, que sustituye de alguna manera a lo que era esa burguesía más moderna, industrialista, porque es la bancada que tiene que ver con el agronegocio. Y esto también es muy importante para entender lo que está detrás del poder que finalmente pone a Bolsonaro al frente del país. Y finalmente, lo que era totalmente nueva, la bancada de la Biblia, que es la que Nico acaba de mencionar y en la película es buenísimo, cómo se va mostrando el crecimiento de la casi nada a un porcentaje enorme, y con un cambio. No es que no hubiera creyentes y millones de personas vinculados a la religión, es que, como dice Nico, deciden empezar a hacer política, deciden ser parte de la política, y que eso está bien desde el punto de vista del mandato religioso. Entonces, es muy importante entender esta transformación del poder en Brasil, porque Brasil cambió de una manera radical a partir de este proceso. No es solo una cuestión vinculada a lo religioso, aunque sea un tema central en la película, hay detrás una transformación de los mecanismos de poder que aún todavía están en disputa al día de hoy en Brasil. Petra, en este sentido, pensando un poco en lo que decía Nicolás sobre la guerra espiritual y lo que mencionaba Álvaro sobre la evolución y el momento donde dijeron vamos a hacer política, ¿ubicás en un momento en particular donde el enemigo empezó a ser la izquierda? Porque en esta guerra espiritual en realidad el enemigo es la izquierda, lo dicen, ¿no? Quienes piensan de determinada manera, determinados políticos. ¿Cómo giraron a eso? Bueno, como se ve en la película, Silas Malafaia apoyó a Lula en 2002. Claro. Y la mayor parte de las lideranzas evangélicas apoyaron a Lula en 2002. Algunos de esos que ya habían dicho antes, en 89, en 94, que Lula cerraría iglesias, que era una fake news, y que Lula era satánico. Pero cambiaron de idea, en 2002 apoyaron a Lula, y Lula dio mucho en retribución a esa alianza con los evangélicos. Como ayudó a tener acceso a radio, a televisión, ayudó a llegar en otros países de América Latina, en África, y la población evangélica creció 135% durante los gobiernos del PT. Dicen algunos que quien ganó el capital político de todos la ascensión social que ocurrió durante los gobiernos del PT, cuando se sacó millones de la miseria y de la pobreza, fueron las iglesias evangélicas, por la falta de letramiento político que acabó ofreciendo el gobierno del PT. Y entonces la ruptura empieza en diferentes momentos para cada lideranza. Malafaia rompe declaradamente en 2011, cuando se está votando la criminalización de la homofobia. Se ve eso en la película. Él organiza una gran manifestación contra la Suprema Corte. Después, la mayor parte en 2016, rompe exactamente durante el impeachment de Dilma. Y ahí deciden apoyar a Bolsonaro, a algunos, y otros no durante la elección, pero Bolsonaro es electo y da más a las lideranzas evangélicas que cualquier otro presidente. Da acceso a ministerios, a la reducción de impuestos, de tal manera que ese casamiento se quedó muy simbiótico, que hasta hoy, cuando Bolsonaro está con poquísimo capital político, está preso en su casa, todavía la gran parte de las lideranzas evangélicas siguen muy compactuadas con el bolsonarismo. Pasando un poquito a Lula, y después vamos a volver, por supuesto, a Bolsonaro y a otras cuestiones,
Hay un momento de una frase fuerte en el documental que Lula dice textualmente: tengo la teoría de que el socialismo fracasó porque negó la religión. Primero preguntarte a propósito de si te sorprendió cuando te dijo esa frase y bueno, y cómo lo evaluás. Sí, me sorprendió bastante. Lula viene tradicionalmente muy ligado, es católico, su hermano era de la teología de la liberación, Frei Beto, siempre un líder de la teología de la liberación, siempre fue muy cercano a Lula y parte de su politización viene de la teología de la liberación. En un momento de la película, él aparece en una iglesia durante las huelgas que él condució, en cuanto era líder sindical en el final de los años 80. Entonces yo sabía de ese papel, pero no sabía que él pensaba eso. Y creo que es un diagnóstico interesante si se ve de una manera más amplia que solo el socialismo. Creo que el humanismo está fracasando tal vez por no valorizar suficientemente las religiones, porque yo veo la guerra de Malafaia y otros dominionistas como Malafaia hablan que el marxismo cultural es su enemigo, pero en realidad su enemigo son los valores del humanismo. Entonces está ahí para mí la guerra, entre los valores del humanismo contra esos valores del divine rule, como se dice, de la supremacía divina, donde no hay más democracia. Hay realmente un deseo de establecer un régimen teocrático con la parte de ese en esta línea de lo que planteas hay mucha tela para cortar, pero antes quiero pasar por Álvaro, porque tengo entendido que vos presenciaste o incluso propiciaste un encuentro virtual entre Mujica y Lula en el que se trató este tema. ¿Qué recordás de eso y qué visión tenía Pepe de esto? 26 de marzo del 21 fue. Tuvieron una conversación por Zoom y era plena pandemia, ¿se acuerdan, no? Y Lula todavía no había decidido ser candidato y la conversación giró en una cuestión muy amplia sobre la salud de Lula. Estaba en ese momento con problemas, ya venía con una situación de una enfermedad compleja, estaba todas las consecuencias de su prisión, pero tocó dos temas en particular en donde dijo: yo no voy a volver a cometer los mismos errores. El primero era muy gracioso, dijo: no voy a dejar a la economía en manos de los economistas, una discusión que tiene décadas, que es esto de que la economía es demasiado importante para dejarla en manos de los economistas. Pero lo segundo que dijo, que yo no lo terminaba de entender, es que no le iba a volver a dar la espalda a la religión. Y fue una conversación larga, porque Pepe también quería indagar en esa cuestión y hablaron largo rato, y les digo, la película termina en mi cabeza de cerrar incluso algo que es mucho más profundo, pero capaz que Nico y Petra lo pueden plantear, el propio desarrollo de Lula como personaje, incluso del propio PT. Aquí en Uruguay hay una idea, hasta por el nombre del PT, de asociarlo mucho al mundo del trabajo, y en realidad quienes estuvieron en la fundación, algunos los conozco, me han contado que la influencia de los sectores cristianos, de base y demás, era enorme. Incluso la sugerencia del nombre no viene del movimiento sindical, viene de los propios, las organizaciones cristianas, que dicen tiene que haber un vínculo con el trabajo, porque se podía haber llamado Partido Popular Socialista, que lo proponía Fernando Enrique Cardoso, miren quién estaba también en ese momento, en esa época. Entonces, hay mucho para entender allí que a nosotros siempre nos resulta como extraño para un líder de izquierda, que lo asociamos o al mundo del trabajo, que obviamente lo fue porque fue sindicalista, o a la clásica perspectiva marxista, no vinculado a lo religioso. En esa conversación que me tocó fue impresionante, porque él dijo: esta vez esos dos errores no los voy a cometer, y yo creo que fue muy coherente, porque en ambos casos tomó una iniciativa muy personal, le dio una marca a la campaña de vincularse de otra manera con esos dos grandes campos de la política, la economía y la religión. Nico, ¿de esto? Sí, yo me quedé pensando en varias cosas que planteó Petra. Una es la religión como un campo de politización.
O sea, cómo la subjetividad religiosa comprende y genera un sentido político, genera una visión del mundo y también puede politizar, sea hacia una mirada progresista o conservadora, ¿no? O sea, en el campo, en esto que estaban explicando, por ejemplo, sale la gente de la pobreza, como decía Petra, y los que más crecen son los pentecostales, los neopentecostales, porque están explicando, dando una capacidad interpretativa de su vida cotidiana a través de la religión. Y esa mejora, en vez de ser explicada en clave de que hay más derechos humanos y más garantías, hay pastores y generadores de opinión y formadores en los barrios que están diciendo estamos mejorando gracias a la presencia de Dios o de la Iglesia o de otras claves interpretativas. Y creo que la izquierda, en Latinoamérica en general, en Uruguay también, en la medida que se aleja de los sectores populares, también va perdiendo esas conexiones con los líderes religiosos que están en los barrios, y creo que es un material de análisis necesario para que los progresismos no se alejen de los sectores populares. Hay que entender la clave religiosa porque es la forma en cómo las personas también miran el mundo. Y si uno mira los procesos formativos que tuvo el PT, el propio Frente Amplio y otros partidos de las izquierdas latinoamericanas, creo que hay con las dictaduras un quiebre y un alejamiento de este vínculo con las teologías de la liberación, las teologías progresistas, que se fue perdiendo con el tiempo. Petra, en el documental se ve cómo Malafaia abrió las puertas de su casa para que ingresaran, para conversar, para entrevistarlo. ¿Cómo fue ese acercamiento? ¿Cómo fue la respuesta de él? Es una persona que es sumamente mediática, pero otra cosa es que te hagan una entrevista para un documental. ¿Cómo lo vivieron? Bueno, nosotros pedimos a él una entrevista en 2020, él nos concedió. Y decimos desde el inicio que queríamos acompañarlo a lo largo del tiempo. Y pudimos acompañarlo a lo largo de 4 años. Y lo más increíble fue que durante esos años su influencia sobre Bolsonaro solo creció. Él en el inicio era entre muchos aliados de Bolsonaro. Y esos aliados o se pelearon con Bolsonaro o murieron. Y él quedó como el principal aliado. Hoy es el principal aliado. En la película se muestra un momento donde Malafaia muy probablemente escribió el discurso más inflamado de Bolsonaro, el discurso del 7 de septiembre de 2021, que ahora es usado como prueba contra Bolsonaro en el juicio que está sufriendo por tentativa de golpe de Estado. Él vio la película y bueno, tenía discordancias de algunos puntos, pero él está acostumbrado y le gusta, creo, ser retratado y acepta dar entrevistas para documentales con frecuencia. ¿Y cuál es el rol de las mujeres en todo esto? Porque también habían partes del documental donde se veía una cuestión, más que nada los roles de decisión, ¿no? Una cuestión sumamente masculinizada. Sí, los líderes evangélicos de preeminencia en Brasil son todos hombres blancos. Y es una gran ironía porque los fieles son mayoritariamente mujeres negras. Entonces, y también hay vínculos entre algunas de esas iglesias, Nico puede decirlo mejor que yo, con movimientos supremacistas blancos americanos del sur de Estados Unidos que perdió la guerra civil. Teología premilenarista que yo hablo en la película, que como tienen deseos muchas veces de acelerar el fin del mundo, fue ampliamente adoptada en Estados Unidos y vino a Brasil con ese aspecto muy ligada a ese hecho del movimiento supremacista blanco americano. Nicolás, ¿qué es lo que encontraste en este sentido y también cómo conviven esas contradicciones, ¿no?, que mencionaba Petra? Es muy importante esto que dice Petra porque la base evangélica brasileña tiene rostro más de mujer y mujer preta y afavelada, como diría Marina da Silva, que fue y es ministra de Lula. O sea, hay mujeres también de izquierda en el PT
Esto también es importante de aclararlo en este momento, que hay también sectores evangélicos en el PT. Pero claro, de los misioneros justamente que mencioné al principio, de los misioneros americanos que vienen a América Latina, la mayoría vienen del sur. Y el sur de Estados Unidos y el cinturón bíblico de Estados Unidos que le dio la victoria a Trump, es un cinturón, o sea, cinturón me refiero porque son los estados del sur de Brasil, del sur de Estados Unidos que forman como una especie de cinturón que se llama el cinturón bíblico. Esa zona de Estados Unidos es la que de alguna manera trae las mayores corrientes evangélicas a América Latina. Y de ahí vienen ideas de que la civilización americana es el ejemplo, una metáfora de que la Biblia viene envuelta de una bandera americana, de alguna manera, o sea, viene la Biblia, o sea, la evangelización viene con un modelo de cultura. Y eso se recibe de una manera poco crítica, o sea, de una manera bastante acrítica por los sectores y las lideranzas, los líderes evangélicos latinoamericanos, que reproducen un modelo racista y un modelo patriarcal. Estas dos claves, ¿no?, que son las que perduran en las formas de gobierno de las iglesias de este corte, ¿no? Ahí, perdón, pero se entiende entonces la clara oposición a lo que puede ser un pensamiento progresista, donde quizás hay determinados valores que justamente tienen que ver con el feminismo, con cuestiones de igualdad. Y progresista, y ahora que pienso, y a figuras como Martin Luther King, por ejemplo, también justamente como un pastor que lucha contra esa idea, o de pastoras feministas, o sea, porque el campo de la religión tiene todas las interpretaciones. Creo que en otras veces hemos hablado de las teologías feministas, de las teologías negras, o sea, de las teologías que buscan también problematizar estos esquemas que son los hegemónicos, obviamente. Perdóname, una nota al pie que tiene que ver con el documental. Hay un momento en que aparece, se me escapa ahora el nombre, un pastor evangelista brasileño que por el grito del cielo dice, no se nos apropien del evangelismo, que yo, por ejemplo, voy a votar a Lula y habemos evangelistas con otra sensibilidad. Sí, ese es el que persiguieron, de hecho. Sí, hay muchos sectores evangélicos que han quedado también, porque el tema es que lo que Bolsonaro hace con la religión es generar una idea de nacionalismo, lo mismo que hace Trump, o sea, una idea de hegemonía cristiana que configura la identidad religiosa, la trae a la identidad nacional. Y eso generalmente acompaña los modelos autoritarios de gobierno, porque lo podemos ver en Trump, lo podemos ver en Bolsonaro, lo podemos ver en Putin con la ortodoxia y lo podemos ver en el sionismo con Netanyahu. O sea, el uso de la religión como una idea nacional busca invisibilizar cualquier disidencia. Y eso no quiere decir que no haya judíos progresistas, protestantes progresistas, católicos disidentes. O sea, es interesante también tener una mirada crítica de que hay intereses políticos en el uso de la religión. Entonces, desde que Bolsonaro, el documental lo trae, se bautiza en el Jordán, usa su apelativo fuerte de Mesías. Su esposa, en realidad, que aparece bastante en el documental, la primera dama, es la que es realmente evangélica de origen. Bolsonaro es católico de origen y se apropia de la identidad evangélica como un capital político porque sabe que sin esa base no va a poder ganar las elecciones. Y por eso Lula también en este proceso hace un aprendizaje. El documental también lo muestra, o sea, Lula va haciendo un aprendizaje en su campaña, también en este último tiempo, de que si no dialoga con el mundo evangélico no va a poder ganar en Brasil. Sí, de hecho en el documental aparece ese testimonio diciendo nunca voy a ir a una iglesia a pedir un voto y un poquito... Y eso no quiere decir que no defiendo el Estado laico, también, digamos. Y un poquito después aparece, están ahí, sí. No sé si técnicamente, Nico, eso se llama un altar, pero es como el escenario de una iglesia evangélica donde el pastor que lee esa fin lo está bendiciendo, y aparece un niño, y aparece... O sea, él dice, claro, lo que Lula no hizo es usar el púlpito e ir a la iglesia y pedir que los pastores arenguen por él. Lo que sí Lula termina haciendo es una reunión, y hace varias cosas en su estrategia con pastores, y sí tiene que aclarar mucho, porque hay muchas fake news, como dijo Petra, que lo acusan de satanista, de masón. De que iba a cerrar las iglesias. De que iba a cerrar las iglesias. Esas mismas cosas se decían también en Uruguay, se dijeron en casi toda América Latina siempre, porque esta creación de lo que decías, ¿cuál es el enemigo? Entonces el enemigo en un momento fue el comunismo, en otro momento el enemigo el feminismo, pero en realidad por eso Lula trata de cortar todas esas noticias falsas y aclarar cuál era su programa en relación a esto. Siempre viendo estas cosas me asalta la misma duda. Alguna vez te la tiré, Nico, pero quiero preguntarle a Petra y después hacer redondilla. ¿Hay algo más detrás de esto? Es decir, además de ciertas coincidencias o alineamientos entre una postura ético-política de ciertos sectores religiosos conservadores y los partidos políticos conservadores y ultraconservadores.
Cuando vemos lo de la presencia de Estados Unidos, ahí se menciona también el desembarco de Bill Graham, el pastor Bill Graham, desde Estados Unidos en el 74 en Brasil. Pero yo qué sé, todo esto uno lo ve y empieza a tener olor a CIA, olor a grandes capitales estadounidenses que ven el negocio en América Latina y que les conviene que los que gobiernen no peleen por los derechos de los más débiles, sino que sigan transfiriendo guita para el norte. Ustedes en este trabajo y en este camino, ¿han detectado o sospechan fuertemente de vínculos que vayan más a lo económico que a una visión conservadora del mundo? Bueno, en uno de los documentos que se muestra en la película es Kissinger, un documento de Kissinger a Nixon, diciendo que con la teología de la liberación, la Iglesia Católica no era más una aliada de Estados Unidos en América Latina y que por tanto debían, bueno, eso decía ese documento. Y después se empezó varios movimientos a mandar misioneros americanos. Entonces sí, creo que es primariamente económico ese movimiento americano de mandar misioneros evangélicos para Brasil y América Latina. Hoy hay muy poco que se encuentra en el documento. Tendríamos que seguir esta investigación porque intentamos, por ejemplo, encontrar los documentos acerca de Malafaia, de Edir Macedo, que son los principales líderes evangélicos de Brasil, siguen clasificados. Entonces hay todavía mucho por descubrir. Sí. Yo creo que lo que sí hay, a partir de este tiempo, hay formas de religión que son más funcionales a los intereses del capitalismo, sin duda. O sea, hay formas de religión que no dicen no cuestionemos las realidades materiales de la pobreza, de la desigualdad, esperemos el reino de los cielos en el futuro, digamos, por ahora conformémonos con esta situación, o formas de religión que dicen si te va bien es porque Dios está contigo y es un signo de progreso, la teología de la prosperidad, o sea, que la religión debería mostrarse en un progreso económico que es individual, que es del éxito, que se basa en el mérito. Pero eso no es política disfrazado de... Por eso, o sea, hay formas de religión que son mucho más funcionales a miradas de determinadas formas de hacer dinero y de hacer política. Y después en los documentos, no en el caso de Brasil, pero sí hay bastante documentado en el caso de Ecuador y en algunos otros lugares donde había petróleo, que se mandaba como forma de avanzada civilizatoria a misioneros estadounidenses a lugares donde luego se instalaban las grandes empresas y corporaciones estadounidenses a extraer recursos naturales de América Latina. Entonces, qué casualidad. Y en Brasil sí lo que pudimos encontrar, que es un alineamiento, una línea histórica larga, es que todos los pueblos indígenas no alcanzados, grandes sectores del Brasil donde hay tribus, pueblos originarios que todavía no han tenido contacto con el exterior, siempre y siguen siendo hasta hoy. Hay hoy en día drones que sobrevuelan con mensajes evangélicos, o sea, hay un gran interés de sectores religiosos de llegar a distintos lugares de la selva y de las zonas profundas de Brasil, donde también, sin duda, hay recursos naturales muy valiosos. O sea, que hasta hoy, por ejemplo, toda la cuestión de evangelizar a los pueblos indígenas brasileños y a los pueblos indígenas latinoamericanos en general, tiene también una cuestión económica de fondo. Álvaro, sobre todo esto. No tengo duda que hay una conexión directa, y la hay hoy, y la hubo en la historia, y uno se pregunta, ¿no? ¿Quién usa a quién? Porque estamos todo el tiempo dando vuelta en eso, ¿no? Incluso el documental es maravilloso, porque además Bolsonaro es un personaje muy especial, prácticamente no habla, tiene muchas dificultades para decir cosas con claridad. Hay una anécdota famosa de que cuando fue a las Naciones Unidas usó menos tiempo de que se tiene para usar, algo que no le pasa a nadie. Ahora, ustedes vean la película cuando prácticamente le guionan lo que va a decir y siempre el pastor habla antes, le pasa el micrófono y en un momento hasta lo mira para ver si lo que está diciendo está bien. Es como ese acto particular que nombra a Petra como clave. Sí, hay un momento, en ese momento en el documental, detienen un poco con una cámara lenta, sí, con Malafaia moviendo la boca al mismo tiempo. Sabía lo que iba a decir, se lo había escrito. Entonces, ¿quién usa a quién? Yo creo que ahí parece un poder
mucho más fuerte el del lado religioso que el del poder político. Yo creo que tiene que ver mucho con el perfil de Bolsonaro. Ahora lo estamos viendo al revés en otros liderazgos, que son mucho más potentes, aunque tienen la necesidad de registrarse, de mostrar, le está pasando a Argentina, una definición religiosa, pero no tengo duda que sería un error dejar afuera la pata económica, sería un error, y yo creo que es un hilo conductor fuertísimo, y lo es cada vez que aparece Estados Unidos. Lo de Kissinger está más que probado. Él además dijo, el problema no es el marxismo, el problema en América Latina es la teología de la liberación. Lo escribió, está en un cuaderno de marcha, y ese documento que consiguen en el documental, y a partir de ahí hay una avanzada que siempre tiene una conexión con intereses económicos, y lo sigue teniendo en la actualidad. Y hoy quizá lo estamos viendo con mucha más brutalidad y casi sin esconderlo. Entonces, me parece que una de las virtudes de hablar de estas cosas es poder mirar el conjunto y no quedarnos atrapados a veces en pedacitos de la realidad. La política al final es un poco todo, ¿no? Es la síntesis de la vida humana, y la vida humana se desarrolla en todas esas dimensiones, pero no tengo ninguna duda que, por eso insistí mucho en la matriz de los poderes dentro de Brasil. Acá hay gente que se beneficia con gobiernos así. Y un debate muy interesante que también está en el documental y hoy está en Argentina, es la discusión de la justicia social, como cuestionando la idea de la justicia social como un valor. Y esto es muy importante porque en general siempre miramos las causas de derechos más recientes, ¿no? O la idea de que están en contra de, la libertad sexual, el cannabis. No, están diciendo algo mucho más de fondo, que es mirar para atrás, muy para atrás, y dar vuelta a una página de la historia en donde se concibe que la igualdad, sobre todo la igualdad social, económica, es un objetivo a conquistar, y yo creo que ahí es donde aparece una explicación tan directa en conexión con los sectores económicos que en el mundo actual están concentrando más riqueza que nunca, y van a necesitar explicarlo en términos populares, y la religión es un mecanismo para eso. Petra, hay una parte del documental en la que se enfocan en lo que pasó durante la pandemia, que fue doloroso para el mundo en general, pero en Brasil hubo una gestión de la pandemia por parte del gobierno de Jair Bolsonaro justamente bastante controversial. Hay relatos de personas del sistema de salud que son desgarradores. ¿Qué consecuencias tuvo, si es que tuvo eso, a nivel de costo político? ¿Cómo se vivió eso y cómo fue a posteriori también? Bueno, sí, Bolsonaro fue responsable por el periodo más triste de la historia de Brasil que yo viví, sin duda. Fueron 700.000 muertos. Mitad de esas muertes eran completamente evitables si tuviéramos un gestor, un presidente mínimamente razonable. Y creo que si no fuera por la pandemia, Bolsonaro hubiera tal vez reelecto, perdió bastante capital político con la pandemia. Al mismo tiempo que las lideranzas evangélicas usaron la pandemia, sobre todo en el inicio, para alzar Bolsonaro aún más como líder religioso, haciendo, como se ve en la película, ese, no sé si, ayuno, llamando a toda la población creyente a ayunar por el fin de la pandemia, y colocando a Bolsonaro como el líder divino que podría hacer ese milagro, ¿no? Pero volviendo a eso que estaban hablando de la cuestión económica, creo que el fundamentalismo evangélico logra hacer un milagro tanto en Estados Unidos cuanto en Brasil, que es justamente hacer con gente de la clase trabajadora no voten por sus intereses económicos y sin por las costumbres, ¿no? por cuestiones morales. Eso se ve claramente en Brasil. Hay estudios que muestran que gran parte de los evangélicos que hoy votaron en Bolsonaro, y 70% de los evangélicos votaron en Bolsonaro, más de 80% de los evangélicos americanos votaron en Trump, pero ese 70% que votaron en Bolsonaro antes votaban en Lula, y a medida o que se convierten a la fe o que la fe también se torna más radicalizada, esas guerras culturales crecen a partir de 2013,
dejan de votar por sus intereses económicos y pasan a votar por sus intereses morales. Y eso es un milagro increíble para la derecha, ¿no? Que se pueda hacer eso, que la gente vote contra su propio interés. Petra, empiezo lo mismo, empiezo por vos y después vengo a los muchachos para sumar. Aprovecho para decir que Apocalipsis de los Trópicos está en Netflix y al igual que Al filo de la democracia, la anterior de Petra, y que la recontra recomendamos. Es fuerte, pero a la vez logra hacer una narración muy entretenida, etcétera. Vamos, que la recomendamos. Otro momento se centra en el desconocimiento por parte de Bolsonaro y una gran parte de sus seguidores del resultado de las elecciones de 2022, de fines del 22 de Brasil, manifestaciones militares frente a los cuarteles y apariciones televisivas de este tan mentado pastor Malafaia pidiendo a gritos en TV que Bolsonaro movilice a las Fuerzas Armadas para restablecer el orden. Dicho todo esto, más todo lo no dicho, ¿corre peligro permanentemente en estas circunstancias la democracia de Brasil? Sin duda, sigue corriendo peligro, corrió mucho peligro. Fue porque un jefe de las Fuerzas Armadas no embarcó en la trama golpista, que no tuvimos un golpe de Estado. Fue por muy poco que no tuvimos un golpe de Estado. O sea, hubo uno que definió que no, que si ese se prendía en el asunto, capaz que el golpe era exitoso. Sí, wow. Sí. Y un golpe además que tenía como plan asesinar a Lula, a su vicepresidente Alckmin y al ministro de la Suprema Corte, Alexandre de Moraes. Ese golpe, impreso en el Palacio Presidencial, la minuta del golpe, con este plan, fue impreso. Y el presidente y varios de su entorno estaban totalmente de acuerdo con este plan. Muchachos. Todavía, sí. Hace 2 días, los varios diputados hicieron un motín, no sé la palabra en español, sí. Motín. Sí. Invadieron, como tomaron la mesa del Congreso y del Senado y no dejaron votarse nada por 2 días, pidiendo por la amnistía de Bolsonaro, y siguen pidiendo por la amnistía de todos que estuvieran envolvidos en la trama golpista. Entonces, eso, sigue eso en Brasil. Siguen estos personajes que estuvieron por detrás de este golpe de Estado, siguen haciendo caos en el país para evitar que sean condenados por esa tentativa de golpe de Estado. Y hay un paralelismo muy fuerte en lo simbólico y en lo que está detrás en la concepción del mundo entre lo que pasó en el Capitolio el 6 de enero en el año anterior a este 8 de enero en Brasilia. Hay coincidencias en que hay una dimensión religiosa muy fuerte, hay como una suspensión de la racionalidad, hay como un fanatismo muy, muy importante, hay una performática de oraciones, de hacer culto adentro, no solo de romper lo edilicio, sino que también, de alguna manera, sacralizar con la religión la violencia contra el Estado. O sea, de alguna manera es darle un toque sagrado a algo que es un acto totalmente antidemocrático y contra las instituciones básicas del acuerdo republicano. Entonces, algunas personas exageran cuando dicen que es teocrático, porque, bueno, la teocracia es como de la Edad Media, pero en realidad tanto el asalto al Capitolio promovida por los seguidores de Trump como de los seguidores de Bolsonaro en Brasilia tiene dimensiones teocráticas porque, aparte de no respetar las instituciones republicanas, usan a la religión como un justificativo y buscan en las Fuerzas Armadas un aliado. Me parece que esos son 2 puntos en común muy significativos, y ni que hablar de estas redes que existen entre Trump y Bolsonaro, que, bueno, son muy evidentes en estos últimos meses. Yo creo que esto es clave, porque si no, en Uruguay podemos confundirnos y creer que se trata de derecha o de izquierda. Y eso en Uruguay hizo daño, porque hubo gente que dudaba sobre qué significaba Bolsonaro, incluso en el momento de ese intento de golpe.
Alkin, él vendría a ser un líder perfectamente ubicado aquí en los sectores más de derecha del Partido Nacional, el Partido Colorado. Y es el vicepresidente del gobierno de Lula. Entonces, el nivel de amplitud que tuvo ese gobierno es enorme. Prácticamente todo el sistema político democrático versus esta otra versión. Digo esto porque en épocas en donde se está radicalizando tanto la política y la ultraderecha se vuelve tan fuerte y se va comiendo a la centroderecha democrática, en Uruguay no tenemos que confundirnos. Y en ese momento no era un problema de defender a Lula, era defender la democracia. Lo que estaba pasando era un golpe contra la democracia. Y como dice Petra, si eso sigue en riesgo, hay que estar muy atentos y tener cuidado en la política exterior o en las manifestaciones de políticos en países como los nuestros que de pronto dicen no digamos nada porque no hay que llevarse mal con Brasil o con Argentina o con Estados Unidos. Cuidado, porque empezamos a bajar el nivel de cuestionamiento a intentos de destruir la democracia y tarde o temprano eso también nos puede pasar aquí. Entonces, también para eso sirve este que estamos haciendo hoy y traer una película y un documento que nos muestra lo que le pasó a un país, porque vacuna contra esto no existe y estamos viendo que en general está creciendo en el mundo, no decreciendo. Entonces, me parece muy importante poner el foco en este tema de la democracia, como también ponerlo en esto, porque estamos hablando de líderes votados, no son golpes de Estado. Entonces, muy importante lo que decía Petra del milagro de la captación de sectores populares para estas causas. Y ahí hay algo que no mencionamos y es los medios de comunicación y las formas nuevas de comunicación. Hay un cambio radical en cuanto a cómo estos liderazgos comunican con la sociedad, pasándole por arriba a los periodistas. Y si ustedes observan, en todos los casos hay un cuestionamiento al rol de los periodistas. Lo hacía Bolsonaro permanentemente, lo hace Trump, lo hace Milei. Entonces, ahí también hay un asunto muy vinculado a la democracia, pero que al final conecta con esto que se decía, que es cómo se le llega a la gente. Y creo que eso debería estar dentro del paquete, porque si observan, y capaz que acá lo tenemos como esa imagen vieja, ¿no? De que a última hora de la televisión apareció un pastor que hablaba con un tono en portugués. Sí, de madrugada, ¿no? ¿Se acuerdan? Bueno, sí. Todo eso fue parte de una estrategia que finalmente logró hacer ese milagro que dice Petra, que es convencer a la gente pobre que vote en contra de sus intereses. Para cerrar, si me permiten, hacia el final del documental, dice la narradora: pensaba que con el tiempo la humanidad ya no dependería de la religión. Ahora veo la arrogancia de esa idea. Petra Costa, enhorabuena por el trabajo y muchísimas gracias por este rato. Muchas gracias. Gracias. Bien, Álvaro Padrón, gracias. Y Nicolás Iglesias, antes, igual porque alguien nos mandó un mensaje recordando que vos tenés un libro que explica muy bien todas estas cuestiones. Bien. Justamente, y toda esta parte de la Guerra Fría y el rol de la CIA que no me contestamos mucho, en el libro que escribimos con Diana Barrales, De qué lado está Cristo, religión y política en la Guerra Fría, habla de todo esto y también del caso uruguayo, que solo un comentario breve. Cuando fui a ver los archivos, para los que trabajé para el documental, que de Brasil eran cajas y cajas y cajas, también había una caja. El Billy Graham Center, justamente de este pastor, es como una especie de archivo vaticano chiquito del mundo evangélico de estadounidense, y ahí pude mirar los archivos y había una caja de Uruguay que obviamente miré y pude comprobar muchas cosas que con el libro que escribimos con Diana habíamos establecido en los vínculos de la CIA y las iglesias evangélicas en Uruguay, en ese archivo también allá. Bueno, te vamos a volver a invitar entonces, así nos contás más cosas de eso. De Uruguay también tenemos cosas para hablar. Claro que sí. Gracias a ambos. Recordarles entonces el documental, el último documental de Petra Costa, es Apocalipsis en los Trópicos, está en Netflix y les recomendamos también que vayan y vean Al filo de la democracia, que es el anterior. También habla de Brasil, también habla de la democracia y es muy bueno. Tremenda la letra chica de esta noche. Se viene análisis politológico del Uruguay y contacto con Palestina. No se vayan. Presenta Casmu. Afiliate llamando al 1444 o en casmu.com.uy. Casmu. Nos une la vida. Muy bien, nos metemos en el tema del análisis político nacional
de estos tiempos, como decíamos, el momento del gobierno, el rol del Partido Nacional, relación con las intendencias, lo presentamos así. Claro, intercambio con todo el Congreso de Intendentes y con distintas bancadas del Congreso de Intendentes, donde hay una inquietud muy razonable por parte de los gobiernos departamentales de contar con más recursos para sostener sus políticas. Hasta el momento no hemos llegado a un acuerdo. Creo que hicimos un gran esfuerzo de las dos partes, tanto del Congreso como de OPP, para arribar a lo que entendíamos que es justo. Las dos partes defienden cosas que entendemos que son justas. El Gobierno Nacional tiene que mirar el bosque y por lo tanto ver el conjunto de políticas que deben ser sustentadas con recursos públicos. De parte del Gobierno se plantea un panorama de restricción presupuestal y de parte nuestra lo que decimos es los gobiernos departamentales nos dedicamos a hacer cosas que a veces no son nuestras competencias y que muchos de nuestros planteos no suponen dinero. Vamos a procurar conversar con el presidente, hacerle saber en qué punto nos quedamos trancados. Lo que queda a partir de ahora es una llamada con el presidente de la República para hacerle saber como Congreso de Intendentes, como 19 intendencias, que hasta el momento no hemos podido llegar a un acuerdo. Estamos de repente acostumbrados a discusiones de política que de repente no aporta mucho. Esto era no solo un tema de plata, sino un tema de concepto. Cómo el Uruguay reparte los recursos y cómo el Uruguay distribuye y a qué se comprometen los gobiernos subnacionales. Escribe Federico Castillo en Búsqueda que el martes 29 de julio por la noche el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera, telefonió al presidente de la República, Yamandú Orsi. La cuestión venía de 2 semanas de negociación con la OPP, con el equipo del OPP, por transferencias económicas para los gobiernos departamentales, las transferencias económicas. En la mañana del miércoles 30, el director de OPP, Rodrigo Arim, junto con Orsi, se reunió con el Congreso de Intendentes y sellaron el acuerdo. Arim lo calificó entonces como histórico, pues supone, dijo, el nivel más alto de transferencia a los gobiernos departamentales con una inversión que rondará, señaló en su momento, los 800 millones anuales. Es un punto del Producto Bruto Interno, valoró el director de la OPP y agregó además que el corazón del acuerdo es un fondo adicional de 130 millones, de los cuales se destinan 50 millones al Fondo de Desarrollo del Interior y unos 80 millones al Fondo de Inversiones Estratégicas para todo el quinquenio. Por otro lado, 45 millones serán distribuidos para el área metropolitana, 35 millones entonces irán para el resto del país. Este nuevo instrumento será regulado con el Congreso de los Intendentes de la Comisión Sectorial de Descentralización. Para hablar de todo esto y más, recibimos misma fórmula, piso y videollamada. Recibimos por Zoom a Ernesto Nieto, politólogo, docente de la UDELAR en Salto y fundador de la empresa consultora Ágora, especializada en investigación social aplicada en el interior del país. Y acá en piso a Mauro Casa, los dos ya. No es la primera vez que aparecen en el programa y siempre les agradecemos que vengan a compartir con nosotros. Mauro Casa es politólogo, hizo ciencia política en la UDELAR, maestría en Londres y otra vez viene a charlar con nosotros. Así que, Mauro, bienvenido. ¿Cómo andamos? ¿Todo bien? Bien, ¿y vos? Feliz de estar, gracias. Y Ernesto, vía Zoom, bienvenido, gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, gracias, sí. Bueno, comience el que, capaz que Mauro, como estás acá, arrancamos contigo, pero después la misma pregunta va para Ernesto para ver su visión. ¿Cómo ves lo que fue el movimiento de Orsi en relación a este acuerdo al que se llegó con las intendencias? ¿Fue una estrategia política? ¿Implica un nuevo vínculo otra mirada entre el Ejecutivo y las intendencias? ¿Cómo lo evaluás? No, antes que nada pienso que es estamos viendo como el mejor Orsi, ¿no? Cuando vemos al Orsi trabajando con los intendentes es evidente que, bueno, que se siente pez en el agua, ¿no? Es claro, ¿no? Es claro que tiene conocimiento de primera mano, que comprende esas necesidades, que ninguno de los temas que le plantean los intendentes le son ajenos, que además hay vínculos de índole personal, político y personal, de todos los años que fue intendente de Canelones, que integró el Congreso de Intendentes. Entonces, vemos una versión de Orsi que quizá le queda, es un traje que le queda más cómodo que otro tipo de negociaciones a las cuales no estará tan acostumbrado. También me parece que no es casual, ¿no?, que se haya puesto al frente de esta negociación y en la OPP a Rodrigo Arim, ¿no?, que durante tantos años fue el rector de la universidad, que también lo hablaba con una colega el otro día y me hacía notar, yo no lo había pensado, pero me hacía notar
la propia UDELAR ha tenido, por su desarrollo en el interior, de las sedes, de los regionales, un vínculo muy estrecho con los gobiernos departamentales, y para los gobiernos departamentales hay un gran respeto por la figura del ex rector. Entonces ahí es una carta que en su momento quizá yo no lo había visto así. Decía, bueno, poner a Lima ahí tenía sentido porque es un hombre que ha escrito, ha pensado mucho sobre el desarrollo, pero esa otra mirada de que también tenía esa llegada con los intendentes del interior puede ser una lectura válida. Entonces, en primer lugar pienso eso, creo que sí, que es un saldo positivo para el gobierno y sobre todo que le abre también al presidente un flanco de negociación con la oposición que no venía teniendo, ¿no? Hasta ahora veníamos de un vínculo con un partido nacional, en particular, que es la principal fuerza opositora, muy cerrado, ¿no? Una oposición muy cerril, y quizá en este acuerdo con los intendentes se puede abrir ahí una ventanita de oportunidad de decir, bueno, si no le puedo entrar a los líderes en el Senado, a los cabezas de lista, capaz que puedo entrarle a algunos diputados del interior vía intendentes, ¿no? Así que es un camino. Vamos a hablar a ver si esa quizás puede ser una de las ideas, pero Ernesto, ¿cómo viste vos a Orsi en todo esto? A Orsi lo vi en realidad jugando un partido estratégicamente muy hecho a su medida, pero creo que tenemos que tener en cuenta que las dos cosas son posibles. En primer lugar, el Congreso de Intendentes se ha institucionalizado de tal manera que, si ustedes recuerdan, 12 o 15 años atrás, si lo escuchábamos nombrar era de una manera tangencial y como una noticia menor. Hoy eso no es así. Los pasos que se han dado a partir de la última reforma de descentralización en el Uruguay también le confirieron a esta institucionalización del Congreso de Intendentes un lugar importante a la hora de negociar. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, fruto del reciente proceso electoral, tenemos que 15 intendencias del país están, 14 en manos del Partido Nacional, una en manos de la Coalición Republicana, una del Partido Colorado. Entonces tú tenés que hay 16 intendencias que son gobernadas por un partido distinto al del Partido Nacional. Pero al mismo tiempo tenés un presidente con una muy larga experiencia en lo subnacional. Y dicho sea de paso, los politólogos nos vamos a notar un poroto, porque es el primer presidente que comienza a usar la palabra subnacional de manera sistemática. Ya en campaña Orsi lo venía diciendo y cada vez lo dice más, para referirse a lo departamental o eventualmente a lo municipal como la arena de lo subnacional. Y como las palabras importan, y en los discursos políticos, vaya, si son importantes, tener a alguien que mire una mirada desde ese lugar es relevante. Entonces creo que esto fue casi que una confección a la medida, porque es un terreno que el presidente lo conoce muy bien, no solamente por los contactos personales, sino porque institucionalmente lo conoce, porque ha jugado roles relevantes adentro de ese Congreso, sobre todo en su primer periodo como intendente de Canelones, y porque también el Congreso de Intendentes tiene la particularidad de que institucionalmente tiene importancia. Entonces, para el presidente, lograr un acuerdo, destrabar una situación que quizás inicialmente podía parecer un poco más compleja de lo que al final fue, y quedar bien con todo el arco opositor en ese ambiente, cierra por todos lados como un punto a favor, no solo del presidente, sino del Ejecutivo Nacional. Hacemos al revés ahora. Empiezo por vos, Ernesto, y venimos a Mauro. Una pregunta periodística, pero que tiene un poco de boliche. ¿Es mujiquista? ¿Es una movida estilo mujiquista esta? Bueno, varios colegas han insistido con esa cuestión. Yo creo que sí. Jugar a partir de elementos que te son favorables en una estrategia y conocer profundamente a tus eventuales opositores, ¿es ser mujiquista? Yo diría que sí, que claramente lo es. Pero además no estoy diciendo ninguna novedad de decir que Orsi de alguna manera se formó y es un cuadro importante de la renovación del MPP y que se formó al lado del Pepe, al lado de Lucía y al lado de otros referentes del MPP. Pero yo creo que tenemos que agregarle esa pata de que es un presidente del interior, que no solamente conoce el área metropolitana, sino que conoce profundamente el interior y que las relaciones interpersonales a veces también facilitan lo institucional.
A veces no, por lo general la facilitan. Entonces, tener buenas relaciones personales y después llevarlo al escenario político es mucho más fácil que cuando uno no tiene relaciones o no se conoce. ¿Por qué? Porque hay algo que en política tiene un valor trascendental, como en cualquier orden de la vida, que es la confianza. Orsi no necesita construir confianza con estos actores. Ya la tiene previamente, no es que desde que fue presidente... No, yo en estos días he tenido oportunidad de conversar con colegas de ustedes y digo, la carta que se hizo pública y que Orsi le envió a los intendentes, tenía una frase que sintetiza la uruguayés y cómo nos podemos poner de acuerdo en temas en los que quizás inicialmente no lo estemos. Orsi invitó a los intendentes a comer un asado. Y eso sintetiza el profundo conocimiento que se tiene en las dos partes. Los invitó a comer un asado. Y se resolvió la cuestión. Mauro. Bueno, es como que me parece que el comentario de alguna manera, más allá de que es un poco cierto, minimiza de alguna forma la propia capacidad del presidente de moverse en ciertos asuntos. Es como que cuando Orsi hace algo bien es porque está siguiendo como el legado de Mujica. Pero más allá que uno no lo diga con esa intención, me parece que está bueno así puntualizar en que, en particular, sí, es evidente que Mujica cultivó durante su gobierno un buen vínculo con el arco opositor, o con la mayor parte, y en particular con los intendentes blancos, tenía esa llegada. Pero me parece que acá hay algo propio de Orsi, que tiene la experiencia de haber sido intendente durante 10 años, ¿no? Que no es algo menor y que es algo que Mujica no hizo durante su carrera política. Pero me pasaba cuando pensaba en la respuesta de Ernesto, que creo que hay algo un poco más sistemático en la historia política del Uruguay, por lo menos en la historia reciente, que es que en general los intendentes tienen que ser un poco oficialistas de todos los oficialismos, ¿no? Hay algo ahí donde lo raro es cuando eso no pasa. ¿A qué me refiero? Cuando Tabaré Vázquez le tocó ser intendente de Montevideo a principios de los años 90, cultivó un excelente vínculo con la calle Herrera, que lo mantuvieron luego durante todo su tiempo. Ahora hablábamos del vínculo de Mujica. Quizá la excepción fue el último periodo, ¿no? En el cual, en la presidencia de la calle Pou, la relación con los intendentes frente amplistas fue francamente mala, ¿no? En particular con Carolina Cose, es de público conocimiento, pero también con Orsi, un vínculo que era correcto, era cordial, era bueno, porque ambos hacían política en Canelones. La calle Pou rápidamente identificó que Orsi y Cose eran rivales políticos, los identificó como los principales alfiles de la oposición y los principales candidatos a la presidencia por el Frente Amplio y no les dio ni un vaso de agua, eso está claro. Ahora, eso, a lo que nos acostumbramos en los últimos años, es más la excepción que la regla. En general, en Uruguay, claro, no tenemos un sistema federal, por lo tanto esto no se ha estudiado tanto. Por supuesto que Ernesto y otros colegas han trabajado mucho el tema de lo subnacional, pero no tenemos demasiada información, demasiada investigación sobre las relaciones políticas entre intendentes y presidentes o entre lo departamental y lo ejecutivo nacional. Pero mi intuición es, siguiendo lo que pasa en países federales, como es Argentina, por ejemplo, donde se dice, bueno, los gobernadores tienen que estar bien siempre con el presidente. Y los gobernadores siempre ponen a disposición sus bancas en el Congreso, en el caso de Argentina, que es un sistema federal, donde en el Senado están los senadores que son afines al gobernador de cada provincia, los ponen como a jugar, a decir, bueno, si el presidente libera fondos, hace transferencias, llegamos a ciertos acuerdos, pueden estar los votos. En Uruguay, pongamos que eso no funciona tan así, pero podemos tomar eso como una referencia para decir, como una hipótesis, me parece razonable, que a los intendentes en general quieren estar en buenos términos con el presidente. Porque muchos temas que un intendente puede hacer por su departamento, más allá de la plata concreta que el gobierno le tiene que transferir por ley, obligatoriamente, por ejemplo, si vos querés captar una inversión grande para tu departamento, eso requiere muchísimas gestiones que son con el gobierno nacional, que son con Torre Ejecutiva, que son con organismos internacionales donde te representa el gobierno nacional. Entonces, me parece que a lo que voy es que hay algo más sistémico en que haya vínculo, haya coordinación y haya buen alineamiento y haya una búsqueda de los gobiernos subnacionales de tener buena llegada y buena línea directa con la Torre Ejecutiva. Y Ernesto, en este sentido, algo que decía Mauro, justamente sería que se hace este objetivo extra de influir en el Parlamento, teniendo en cuenta la situación del gobierno, que allí no tienen mayoría. ¿Cómo lo ves vos? ¿Te parece que puede haber también alguna intención de este tipo y que puede llegar a ser efectivo? Bueno, lo de que eso es como tirar, vamos a decirlo suavemente, es como tirar muchas hipótesis a la vez. En realidad, conocer las motivaciones profundas es complejo, pero vuelvo un poco a lo del comienzo. Hay
hay cuestiones que son conocer el escenario, conocer las estrategias, conocer las reglas de juego. Ni para Orsi ni para nadie del gobierno nacional, así como para los intendentes tampoco, es un misterio que los intendentes por lo general tienen a sus representantes departamentales, lo que normalmente llamamos diputados, que son sus referentes en el Parlamento Nacional. Nosotros podríamos decir que Rivera con el Partido Colorado, en Salto el intendente que si bien es el lema Coalición Republicana, es del Partido Nacional, tiene la banca, y el resto de todos los intendentes del Partido Nacional tienen, a la mayoría de los representantes nacionales son de su, no solo de su partido, sino que son de su sector. Y este es un dato de la realidad que no es nuevo, no es de ahora, sino que es una situación que por las ataduras que tiene nuestro sistema electoral es algo que se repite. Entonces, bueno, ¿los intendentes tienen buena capacidad de incidir en sus representantes nacionales? Sí. Esto significa que el gobierno nacional, eventualmente, al no tener mayoría precisamente en esa Cámara, en la Cámara de Diputados o la Cámara de Representantes, puede, a partir de las negociaciones del Congreso de Intendentes, intentar llevar agua para su molino en algún momento. Puede que sí. ¿Lo va a conseguir? No tengo la menor idea de si lo va a conseguir. Porque también, digamos, que para los intendentes se mueven en esta tensión entre conseguimos fondos con el Congreso de Intendentes, necesitamos estar bien con el Poder Ejecutivo Nacional, con el Gobierno Nacional, por un montón de situaciones, no solamente por partidas, por los fondos de desarrollo del interior que se tienen que liberar, pero también tienen que estar bien con su estructura partidaria nacional. Porque, y acá viene uno de los temas, el Partido Nacional, que es el gran partido del interior y en el interior del país obtiene su caudal electoral más importante, sin embargo, tiene en la conformación de su estructura de partido un fuerte anclaje nacional, y la mayoría de los dirigentes de más peso que tiene el Partido Nacional están en el área metropolitana. Y ese es un equilibrio que los intendentes tienen que mantener. Miren, cuando la situación pasada que tuvimos en el gobierno anterior de diferencia cambiaria con Argentina, que duró prácticamente 2 años, nosotros tuvimos que tanto el intendente de Paysandú, Olivera, como el de Río Negro, la FLUF, en aquel momento salieron junto con el de Salto, del Frente Amplio, Andrés Lima, muy fuertemente a declarar contra el argumento del gobierno nacional de que no se podían tomar otras medidas que no fuera incidir en el precio de los combustibles, que no había otras cosas para hacer. Sin embargo, los 2 intendentes del Partido Nacional ese discurso no lo mantuvieron más que 2 o 3 meses. Rápidamente, evidentemente, hubo algún tipo de influencia para que acomodaran el cuerpo, bajaron el tono de su discurso, y el intendente del Frente Amplio de Salto fue el único que quedó en soledad con ese reclamo. Entonces, para los intendentes, fundamentalmente del Partido Nacional, que son la enorme mayoría, es una situación compleja, porque hay que estar bien con 2 frentes simultáneamente, y lo de conseguir votos en el Parlamento creo que va a representar todo un desafío para el gobierno nacional, y los intendentes, según el departamento, evaluarán ese fino equilibrio que tienen que tener para ver si se dan votos para algo que de repente desde el Partido Nacional se dice que no. Hay que ver. Cambiamos de tema y seguimos porque tenemos varios temas para tratar. Nos metemos un poco en la interna nacionalista en estos tiempos. Bueno, fue de muy pública notoriedad el chisporroteo entre el intendente de Florida, Carlos Enciso, y el senador Sebastián da Silva por el tema de la estancia María Dolores. Y otras cuestiones, otras diferencias internas. ¿Creen que esto puede tener empiezo por Mauro, con la última convención, los tironeos de la última convención para elegir autoridades, por un lado, y por otro lado, las distintas posturas de formas de hacer oposición? Vamos, que ¿cómo ven la interna blanca hoy? Bueno, a mí me parece que lo que está pasando es que veníamos de una postura del Partido Nacional que se empieza a volver un poco insostenible. O sea, el Partido Nacional arranca el partido así con una plancha al pecho al minuto 1. O sea, arranca el gobierno y no hubo menos que luna de miel, ni mucho menos. O sea, no hubo ningún momento donde los liderazgos importantes del Partido Nacional, encarnados hoy
en Álvaro Delgado y Javier García, por lo menos los liderazgos que están en la cancha, que están presentes, no tuvieron como ningún margen de querer acordar nada con el gobierno nacional, sino, ¿por qué? Porque estaban procesando una interna, justamente, como tenían que ir a una convención en la cual vos cuando estás yendo a una interna tenés que jugar más para los propios, bueno, tenés que hablarle más a los convencidos, tenés que lograr que más convencionales te voten a vos que al otro, entonces te convenía radicalizar, como en ciencia política, en las internas siempre uno tiende como a hablarle más a la tribuna de uno, y eso coincidió con el arranque de un gobierno, por lo tanto, no había como mucha sintonía entre una cosa y otra, ¿no? Los arranques de los gobiernos suelen ser momentos de un poco más de concordia entre los actores y un poco más de voluntad de acuerdo. Bueno, en este caso no lo hubo. Ahora, una vez resuelta esa interna, que quedó más o menos resuelta, ¿no? Porque el Delgado, al ganarla por muy pocos votos y enseguida de ganarla, entrar en una suerte de deriva un poco extraña donde donde no despeja esos nubarrones que había sobre su figura, que venían de la campaña electoral, donde sí, estaba todo el mundo medio caliente con Delgado, gana igual, pero después se pasa 2 semanas haciendo lo que hizo, de no poder explicar qué era lo que quería hacer. Me parece que se da como que esa interna quedó más o menos resuelta, queda formalmente resuelta, pero en el poder real no. Entonces, en ese marco, y ahora voy al caso en concreto, en ese marco es lógico que algunos actores, y sobre todo los intendentes, como por los motivos que exponía anteriormente, empiecen a ver una beta de decir, che, capaz que rinde acercarse un poco a una postura de un poco más de diálogo con el gobierno y no quedar todos abroquelados detrás de esta línea tan extremista. Porque también tenemos estudios de opinión pública ya que nos marcan que buena parte de los votantes que tienen una sensibilidad cercana a los partidos de la coalición no están de acuerdo con que al día de hoy el Partido Nacional y el Partido Colorado tengan este tipo de oposición. Veíamos hace unas semanas una encuesta de la Usina de Percepción Ciudadana que nos hablaba un poco de eso. Decía, bueno, la mayoría de los votantes, incluso blancos colorados, quieren que la oposición vaya al diálogo social, quieren que la oposición se reúna con el presidente, quieren que la oposición tenga otro talante. Entonces, me parece que en ese marco hay actores que empiezan a ver una beta y un filón de poder decir, capaz que me conviene no estar parado en ese lugar, habiendo aparte otro riesgo, que es notorio, que es que el gobierno empieza a hacer buenas migas con los 2 diputados de Cabildo Abierto. Y si no hay diputados o legisladores del Partido Nacional que se abran un poco y se muestren y digan, che, podés venir a jugar acá también, podés venir a negociar conmigo, le estás regalando servido a que de aquí en adelante el único actor con el cual se puede intercambiar, negociar y acordar es Cabildo Abierto, lo cual te vuelve irrelevante en el Parlamento. Es un problema también. Entonces creo que es lógico que algunos empiecen a mostrarse con un talante diferente. Bueno, el episodio de María Dolores, aparte, es en el territorio donde gobierna Enciso y aprovechó para hacerle un pase de factura fuerte, ¿no?, al senador Brasil. Ernesto, ¿cómo lo ves vos esto? Y que el Partido Nacional no terminó aún de procesar la derrota de las elecciones. En realidad, todo lo que estamos viendo, incluyendo su proceso de elección interna, porque no fue solamente la elección de Delgado a la presidencia del directorio, sino el proceso, cómo se dio esa elección interna, la elección de Delgado y los días inmediatos posteriores, con eso que recién Mauro llamaba nubarrones, que creo que los más gorditos y pesados se llaman los cumulus limbus, estos son nubarrones pesados. Es que en realidad estamos viendo eso, un partido que no terminó de procesar su derrota, entre otras cosas porque nunca, y esto tiene que ver un poco con el ciclo electoral, pero también con la voluntad o no de los partidos de hacer cosas. El Partido Nacional nunca se dio ese momento tan reclamado por algunos actores del Partido Nacional de la autocrítica. No se lo ha dado. Y eso se hizo presente en la convención del Partido Nacional. No solamente con un par de carteles escritos por allí, sino que claramente cuando uno repasa algunas de las cosas que se dijeron en esa convención, estuvo presente de que muchos se preguntaban por qué perdimos y pensamos que hicimos las cosas tan bien. Bueno, ese proceso el Partido Nacional no se lo dio y hoy ya se encuentra con intendentes instalados, con casi 100 alcaldes, 97, 98 alcaldes tiene el Partido Nacional en ese tercer y cada vez más importante nivel de gobierno que tenemos en Uruguay, y a su vez con un gobierno nacional instalado y con un parlamento funcionando desde el 1 de marzo, desde el 15 de febrero del parlamento. Entonces, ese es el escenario. El Partido Nacional se va a dar lugar para esa autocrítica, se va a dar para lo que se dice de recorrer o no recorrer. Si se lo da, es un buen lugar para surcir algunas de las diferencias. Otras de las diferencias tienen que ver con una competencia que se da al interior del Partido Nacional, que yo diría que claramente tiene dos bloques y medios.
que se alinean detrás de determinadas figuras nacionales y que, bueno, vamos a ver cómo se resuelve, pero en lo inmediato creo que todo lo que estamos viendo es consecuencia de no haber hecho un proceso de alguna manera de, bueno, intentar resumir, sintetizar lo que pasó, por qué pasó, cómo se perdió, por qué se perdió, y dejar que la gente de alguna manera, sobre todo a nivel de dirigentes de todo el país, se pudieran expresar con relación a algunos temas que causaron bastante ruido en el Partido Nacional. Continuando justamente con lo que tiene que ver con figuras del Partido Nacional, hablemos ahora sobre la situación financiera de las intendencias, porque a menos de un mes del cambio de mando comenzaron a emerger algunos asuntos incómodos, por llamarle de alguna manera, en relación a lo que fueron gestiones anteriores, en este caso algunos, por ejemplo, Cerro Largo. El intendente Cristian Morel denunció que se encontró con un escenario complejo para hacer frente a cuestiones básicas del día a día de la intendencia. Ahí fue crítico con la gestión de José Yurramendi, también del Partido Nacional. Varios conflictos, también, por ejemplo, en Florida, otro de los departamentos que cambió de intendente, pero que mantuvo líder del Partido Nacional. Carlos Enciso, el actual intendente y ex embajador de Uruguay en Argentina, recibió el gobierno de manos de su delfín político Guillermo López. También mantuvieron el gobierno en Flores, ahí cambiaron de intendente, hay un déficit de 112 millones y podría seguir, pero no tenemos mucho rato para conversar. ¿Cómo ven esta cuestión de la economía de las intendencias, que llegan a un punto crítico, pero también que no se conoce mucho la información, sino que sale después de que es elegido el nuevo intendente? Mauro, arranco contigo. Sí. Yo también para no entrar en el caso a caso, en la casuística que es bien particular y compleja, primero, que también abona un escenario general, que aquello que decía el gobierno nacional cuando asume y que desde los liderazgos principales de la oposición, en particular el Partido Nacional, se negaba y se decía que no era así, que no existía tal agujero fiscal, etcétera, y que había una lucha de relatos muy fuerte, ¿no? El gobierno queriendo decir que, mirá, nos encontramos y del otro lado los senadores blancos diciendo, no, mirá, les dejamos una Ferrari, de este lado la Ferrari chocada. ¿Se acuerdan todos esos episodios del mes de marzo automovilísticos de cómo estaba la Ferrari? Bueno, acá tenés a los propios blancos, los blancos del interior, diciendo que sí, que evidentemente hay serios problemas de agujeros fiscales que no solamente están en el gobierno nacional, sino a nivel subnacional. Y para agregar un análisis a eso, lo que yo diría es una muestra más de lo que hemos venido diciendo, y en particular los colegas como Ernesto, que más trabajan a nivel subnacional, de los serios déficits democráticos y de control, de rendición de cuentas que hay en los gobiernos departamentales. Tenemos una democracia que funciona bastante bien a nivel nacional y que cuando pasamos al nivel subnacional, vivimos en un régimen casi que predemocrático, en el cual la figura del Poder Ejecutivo, que es el intendente, puede hacer prácticamente lo que quiere. Cuando alguien puede hacer prácticamente lo que quiere sin control de un legislativo, que en el caso de los gobiernos departamentales tiene restricciones políticas enormes, absurdas, que no existen en ningún lugar del mundo, como el de la mayoría automática de las juntas departamentales, entre otros, es campo de cultivo para que sucedan situaciones como esta. A ver, lo decía el prócer Artigas, es veleidosa la probidad de los hombres, ¿no? Tiene que haber, es la ley, la Constitución la que tiene que poner freno. En el caso lo que vemos es que si usted quiere ser un pésimo gestor, puede hacerlo perfectamente porque la ley y la Constitución se lo permiten a nivel subnacional, porque no hay rendición de cuentas entre los poderes políticos departamentales. Bueno, y estamos hablando de departamentos del interior y del Partido Nacional, pero es evidente que en Montevideo la situación con sus particularidades es fuertísima también en ese sentido, ¿no? Claro. Sí, Ernesto. Sí, para intentar ser corto, sí, la situación es de las 19 intendencias. Total. Porque es un tema que tiene que ver con el diseño institucional. Exacto. Las reglas que tenemos a nivel subnacional no son ni siquiera parecidas a las que tenemos en el diseño de nuestra Constitución para el gobierno nacional. Los intendentes son muy poco controlados, no hay quien les pueda poner el cascabel al gato, no hay quien les pueda poner el freno, y eso tiene que ver a veces con la Constitución, pero a veces con leyes también de menor rango. Alguna vez incluso con ustedes hemos ahondado en nuestras cosas, pero además de lo institucional, además de que tenemos un diseño institucional muy, muy flojito en ese sentido y que permite que estos comportamientos se reiteren, y que se reiteren sistemáticamente además, tenemos dos niveles que no los podemos dejar de mencionar, porque más allá de que la ley no te ponga frenos, tú como
eventual dirigente que llega a tener que gestionar los destinos de miles de personas, podés tener equipos y podés tener eventualmente gente que te condicione el accionar o que te intente poner freno. Lo que estamos viendo es que hay un crecimiento en esta pauta de extender los déficits departamentales, que no es quizás el problema más grave, sino en qué se extiende el déficit departamental, que es fundamentalmente el rubro cero y que se asocia directamente al clientelismo. Porque de por sí los gobiernos en el mundo son deficitarios y mucho más los gobiernos subnacionales. Eso no nos tiene que asustar tanto, sino el por qué. Porque si dijéramos que estamos ante gobiernos que son deficitarios, pero las cosas se hacen maravillosamente y los departamentos despegan, pero ese no es el caso. Claro. El Uruguay del Río Negro hacia el norte tiene un rezago en un montón de aspectos que es cada vez más evidente con relación al área metropolitana y más recientemente al este, al sureste del país. La otra dimensión es que además los ciudadanos, lamentablemente, cada vez estamos mostrando más una cultura política donde se han naturalizado ciertas prácticas y donde con el voto, que es a veces la única herramienta efectiva que tenemos para sancionar los malos comportamientos de los dirigentes o las malas gestiones, no lo hacemos. Porque estamos repletos de departamentos donde quienes ganaron o eran sospechados, o donde el partido era sospechado, o donde hay muchas situaciones muy poco claras. Entonces, fíjense, una cosa va de la mano de la otra. Tenemos reglas de juego débiles que no controlan, tenemos actores que quizás como no son controlados, bueno, aprovechan y se pasan, pero eso, después de décadas, termina generando una cultura política y una ciudadanía que es mucho más débil. Hay algunos que venimos insistiendo con esto hace tiempo. Tenemos dos niveles. En el nivel nacional, los ciudadanos exigimos mucho más y de alguna manera somos capaces de sancionar con el voto comportamientos que entendemos que se alejan o prácticas que no nos gustan. Sin embargo, eso en el nivel departamental, y voy a agregar, y el municipal, no lo vemos. Y esto no es nuevo, se hace evidente después de cada proceso electoral, pero si recorremos el país, que en por lo menos 5 o 6 departamentos teníamos claros problemas de prácticas que se acercaban o al clientelismo o situaciones similares, y sin embargo volvió a ganar muchas veces el mismo candidato y el mismo partido. Entonces el tema es complicado y estamos en que la letra chica de nuestro país dice que en lo subnacional nuestra democracia no funciona tan bien como lo nacional. Dijiste la letra chica, nos diste el cierre. Gracias, Ernesto Nieto. Ya sabía que nos iban a echar. sos bueno, ¿eh? Saludos, Ernesto, hasta la próxima. Mil gracias. Que pasen bien, gracias. Mauro Casas, muchas gracias. Un gustazo, como siempre, gracias a ustedes. Bien, quédense en el próximo bloque de La Letra Chica, nos vamos a Gaza. Tercer y último bloque de La Letra Chica, nos vamos a acercar a la brutal situación que están viviendo las personas en Gaza como consecuencia del genocidio que está perpetrando el gobierno de Israel. Antes de arrancar con la entrevista, me gustaría compartir algunas cifras que son las que maneja la ONU justamente para ponernos en contexto. Desde octubre de 2023, más de 61.000 personas han muerto asesinadas, entre ellas 18.000 niños y niñas, y 151.000 han resultado heridas. Esto de acuerdo con el Ministerio de Salud de Gaza y las cifras entonces que comparte la ONU. La ONU también ha documentado la muerte de más de 500 trabajadores humanitarios. Además, señala la ONU, la frágil infraestructura sanitaria está al borde del colapso. El hambre se agrava con 98 muertes de niños y niñas por desnutrición aguda grave, hambre, 37 en el último mes. Y la población desplazada, además, se concentra en áreas equivalentes a menos del 14% del territorio, muchas veces, obviamente, sin refugio. Otro tema importante, hace algunos días Israel informó que aprobó un plan para ocupar Gaza que incluye
la toma del control de la ciudad de Gaza, la desmilitarización del territorio, el establecimiento de un control de seguridad israelí y la creación de una administración civil alternativa a Hamás y a la autoridad palestina. Dicho plan ha generado una fuertísima controversia. De hecho, hoy se reunió de urgencia el Consejo de Seguridad de la ONU por este tema y funcionarios de la organización, de la ONU, advirtieron que las consecuencias van a ser catastróficas. Otro ángulo. En la región, Uruguay, Chile y Brasil condenaron dicho plan. Esto es de hoy. Los tres gobiernos advirtieron que la decisión del Gabinete de Seguridad israelí viola gravemente el derecho internacional y podría incluso agravar la crisis humanitaria en el enclave. El comunicado al respecto de Cancillería uruguaya reafirma la voluntad del país de velar por la paz y expresa su respaldo a la declaración de Nueva York sobre el arreglo pacífico de la cuestión palestina y la aplicación de la solución de dos estados que se adoptó en la cumbre internacional celebrada el 28 y 29 de julio. Bien, ahora entonces sí vamos a compartir una voz desde el territorio libre Sankara. Es un trabajador humanitario que vive en Gaza desde mayo del año pasado. Ha dedicado su vida al activismo político, primero luchando por la independencia de Puerto Rico, su país natal. Hoy trabaja para una ONG canadiense que se encarga de la logística médica en la zona de Gaza. Comentarles que esta entrevista la realizó, fue grabada por nuestro productor general Wilmar Umpierres. Y comenzamos con la primera parte, entonces, Libre Sankara nos dijo esto sobre su trabajo. Estoy ahora mismo en la franja de Gaza, específicamente en la ciudad de Gaza, que queda en la parte norte de la franja de Gaza. Y soy trabajador humanitario. Llevo 16 meses aquí. La mayoría de mi trabajo cotidiano ha sido haciendo logística para una organización canadiense, Médico Solidario, haciendo logística para los trabajadores médicos internacionales que están entrando para apoyar el sistema médico que está casi totalmente destruido, pero también trabajo como voluntario para organizaciones locales, tanto una cocina comunitaria que una organización que está distribuyendo agua potable. Entonces, comparto mi tiempo entre el médico y los recursos necesarios para que la gente sobrevive a este genocidio que está sucediendo ahora mismo. Otro apunte, en la comunicación entre Libre Sankara y nuestro productor Wilmar Umpierres hubo serias dificultades técnicas en varios momentos por la situación, de problemas de electricidad, imagínense, de internet, etcétera, pero salió finalmente adelante. También le consultamos sobre cómo es vivir hoy en Gaza. Nos habló sobre gente viviendo en la calle, imágenes brutales, falta de alimentos y combustibles y un sistema de salud en crisis absoluta. Hemos tenido que normalizar cosas que, digamos, no son normales. Por ejemplo, escuchando constantemente el sonido de los drones. Me levanto por el sonido de los drones o por un bombardeo. Por la mañana, y cuando salgo del lugar donde estoy ahora mismo, estoy alrededor de gente forzablemente desplazado, viviendo en tiendas de campamentos, literalmente en las calles. O sea, a salir de este lugar, literalmente las calles están llenas de familias, de gente desplazado. Y eso es porque en este momento, hoy día, 88% de la franja de Gaza está bajo órdenes de evacuación o en zonas rojas. Significa que hay operaciones militares sucediendo en 88% de la franja de Gaza y estamos, digamos, viviendo en 12% de la franja de Gaza. Y en cualquier momento podemos recibir órdenes de evacuación. Entonces siempre, cada día cuando estoy saliendo, ando con mi mochila que tiene suficiente para 2 días, 2 días de comida, de ropa,
de cosas que quizás voy a necesitar por si acaso tenemos que evacuarlo, estamos en un evento catastrófico. O sea, inmediatamente, por ejemplo, un día yo estaba tomando un café con este doctor y por el otro lado de la calle había un bombardeo, un masacre, vi un tipo con la parte de atrás de su cabeza, o sea, sin la parte de atrás de su cabeza, su cerebro ahí mismo. Creo ese día había 38 mártires. Y estoy hablando de un día cualquiera, porque los masacres están sucediendo desafortunadamente todos los días y tienes que andar preparado para lo que sea. Y voy a los hospitales. Entonces, cuando, por ejemplo, aquí hay el hospital Al-Shifa en el norte, que es el único hospital público que queda aquí en el norte, y veo pacientes 2 o 3 en una cama porque no hay suficientes recursos para dar suficiente espacio ni privacidad ni nada de eso. Entonces, por culpa de un bloqueo total, estamos hablando de no hay comida, agua, medicina, medicamentos, trabajadores médicos internacionales, combustible, electricidad, tienda de campamentos. Nada está entrando literalmente desde el 2 de marzo. Entonces, estamos funcionando día a día. Imagínate un hospital que por estar en condiciones de genocidio, tiene, o sea, su energía es los generadores, pero para que esos generadores corren necesita combustible. Pero imagínate que los sionistas no están dejando suficiente combustible entrar. O sea, solamente permiten, digamos, 76,000 litros de combustible en un día. Y eso es suficiente para que ese hospital, o sea, para que todos los hospitales y todas las organizaciones que lo necesitan tienen suficiente para un día. Eso no es justo. Hay gente literalmente muriendo de cosas evitables. Por ejemplo, si está viviendo desde una máquina que está ayudándote respirar, imagínate que no hay electricidad, todo se corte y ¿qué pasa? Bueno, tú mueres, pero es evitable, pero es una de las varias razones por cual, digamos, tenemos que llamar esto un genocidio, porque hay cosas que ellos están haciendo intencionalmente, como las hambrunas que está sucediendo ahora mismo, y varias otras cosas, para que, o sea, las cifras de gazatíes muriendo sigue subiendo. Entonces, eso es una día cotidiana, digamos. Siempre estamos preparados para evacuar, y tenemos más acceso a recursos que la mayoría de los gazatíes. Entonces, podemos una vez al día, estamos racionando. La mayoría de los gazatíes se está comiendo 2 o 3 veces cada 2 o 3 días, por culpa de este bloqueo. Y también le consultamos a Libre Sankara sobre el tema de las restricciones en lo que refiere al ingreso de ayuda humanitaria y puntualmente en lo que pasa en los centros de distribución de alimentos que implementó Israel, justamente porque desde que empezaron a funcionar en mayo de 2025 se ha confirmado, según la ONU, que más de 1.000 personas han sido asesinadas intentando acceder a comida. Escuchamos lo que dijo. La Fundación Humanitaria para Gaza, que no tiene nada que ver con humanidad, es una organización de veteranos estadounidenses, trabajando con las fuerzas sionistas para distribuir supuestamente ayuda humanitaria militarizado. Digamos, o sea, los sitios de distribución, alrededor de los sitios de distribución hay soldados israelí
tanques, y adentro hay mercenarios estadounidenses que está supuestamente distribuyendo, pero digamos estos sitios de distribución es mejor dicho parecido a los Hunger Games o los Squid Games, porque desde su punto de vista distribuir es dejar cajas en el medio del terreno, abrir las puertas y dejar que la gente corre, y las primeras en llegar son las que pueden salir con algo. Y después de eso hay drones encima vigilando a la gente y imagínate, después de, digamos, media hora, los drones empiezan a decir, mira, tú tienes que salir, esto no es un lugar seguro, y después de eso empiezan a disparar. En menos de 2 meses, o sea, antes del 2 de marzo teníamos unos más de 400 sitios de distribución de ayuda humanitaria dentro de toda la franja de Gaza. Después del 28 de mayo, cuando empezó la Fundación Humanitaria para Gaza, solamente hay 4. Y en estos 4 sitios, en menos de 2 meses, ellos han matado 1.200, más de 1.200 personas y casi 5.000 heridos en estos centros de distribución de ayuda humanitaria. Y son los únicos lugares donde la gente puede ir, pero no es digno, no es una forma... digamos, ni siquiera hay eficaces, o sea, no, literalmente no está funcionando para nada más y nada menos que una nueva trampa para exterminar la población jazatí que está viviendo dentro de una hambruna, y hay que tomar eso en cuenta porque hay gente que dicen o que quieren criticar gente que no han vivido lo que es una hambruna real, criticando a la gente diciendo, ¿y por qué la gente se van ahí si saben que lo van a disparar? Y hay que tomar en cuenta de que, imagínate, 5 meses sin ningún tipo de ayuda humanitaria y tu hijo ahí llorando, pidiendo un pedazo de pan o frijoles o lo que sea. Claro, tú vas a ir a buscar algo para comer porque bajo estas condiciones que no son digna, la gente tiene que buscar algo, tiene que tratar por lo menos, aunque es una trampa, quizá ellos van a regresar con 1 o 2 latas de comida que es suficiente para un día y para luego hacerlo de nuevo la próxima día si es que ellos no se convierten en mártires. Profundizando en los datos, nos asegura que hay niños que mueren pesando menos que cuando nacieron y que en los 2 últimos meses murieron más de 90 bebés. Hay más de 20.000 huérfanos en Gaza al día de hoy, señaló. Este genocidio está afectando a los hombres tanto como a las mujeres y los niños. Desafortunadamente, es más fácil tener empatía para las mujeres y los niños. Y hablando de eso, hay que tomar mucho en cuenta. Por ejemplo, dentro de un genocidio, la gente no piensa en los productos sanitarios que las mujeres necesitan, que no son accesibles bajo estas condiciones de genocidio, por ejemplo, o que las cifras de mujeres perdiendo bebés antes de dar luz han subido más de 300% por falta de nutrición. Digamos, y hay muchos bebés naciendo que están muriendo dentro de los primeros 3 meses porque no pueden mamar. Las mujeres no tienen suficiente nutrición ni para ella misma, mucho menos para un bebé, por ejemplo. Y la mayoría
o sea, digamos, de las imágenes saliendo de las hambrunas ha sido, desafortunadamente, estos niños que, o sea, son o sea, hay algunos bebés que están muriendo pesando menos de cuando ellos nacieron. O sea, no tienen ningún tipo no puede racionarlo. Y en estos 2 meses, 189 azatíes han muerto de la hambruna, 94%, 94 de ellos siendo bebés. Entonces, imagínate, un bebé con hambruna tratando de tratar de racionar lo que está sucediendo y no teniendo acceso ni a escuela, ni a comida, ni a un niñez. Literalmente está robando la niñez de estos niños, y estos va a tener efectos, o sea, generación tras generación, porque no son cosas que uno recupera de día a día. Digamos, esto es una situación bien traumática para la gente que no tiene acceso y también bajo estas condiciones la mayoría de la población está viviendo en tiendas de campamentos. Entonces ahora y estamos en la temporada de verano, entonces no hay acceso a agua, y está viviendo en una tienda de campamento y estamos hablando de que la temperatura afuera está subiendo hasta 40. Entonces, dentro de estos tiendas de campamentos que no son hospedajes, la temperatura puede subir hasta unos 60. Entonces, eso no es justo. O sea, imagínate viviendo dentro de un genocidio, no tener acceso a agua, no tener acceso a comida, a sanación, ¿verdad? O sea, no hay bien poco jabón, papel higiénico, cosas que uno ni siquiera piensa, no es accesible aquí. Entonces, estamos pensando en esas cosas cotidianamente. Entonces la vida es súper, súper difícil y hay muchos huérfanos, que es otra cosa que la gente no está tocando mucho. Hay más de 20,000 huérfanos durante este genocidio. Estamos hablando de 20,000 niños que no voy a decir que hay algunos que no tienen sus padres, pero también hay unos que ni siquiera tienen familia. O sea, las fuerzas sionistas literalmente están desapareciendo familias del registro civil. Y ha pasado con un amigo mío, una poeta, ¿verdad? Fue matado con 58 miembros de su familia y ninguno, o sea, su familia literalmente no existe. No existe, desaparecieron. Bien, respecto a la mirada que tiene el mundo sobre lo que está ocurriendo en Gaza, dijo que se trata del genocidio más documentado y pidió que se tomen medidas contra Israel. Fue el genocidio más documentado en toda la historia presente, entonces tratar de decir que uno no sabe lo que está sucediendo tiene más que ver con ignorancia o estupidez que no tener acceso a información, porque hay tantos videos, o sea, el mundo estás hablando por lo menos sobre esto. Aunque, o sea, está compartiendo diferentes opiniones sobre lo que está sucediendo, pero todo el mundo está hablando sobre esto. El problema para mí, más que la ignorancia, es que no hay suficiente acción. Estamos hablando de un genocidio tangible, y la gente está escribiendo cartas o tratando de hacer manifestaciones que es bueno y es necesario, pero para lograr terminar esto necesitamos acciones tangibles. Una carta no va a parar las bombas que estoy escuchando ahora mismo. Una manifestación
tal como es, no vas a parar las armas que está llegando, pero sí cerrar un puerto que está llevando armas a las fuerzas sionistas, por ejemplo, sería algo que uno puede hacer. Subir los movimientos BDS, sancionar Israel, o sea, romper relaciones diplomáticas son cosas que uno pueden hacer. Y también averiguar de qué, o sea, qué los sionistas están haciendo en tu país, porque es una pregunta que todos los países tienen que hacer. Por ejemplo, en Argentina ahora mismo los sionistas están ahí comprando partes de Patagonia, y Miliel, no sé cómo decir su nombre, el presidente de Argentina, estás hablando de dividir Argentina en norte a sur, dando el sur a Patagonia a los sionistas. Entonces, y ellos han estado involucrados en nuestra historia cuando estamos hablando de genocidios y masacres, la guerra sucia en Argentina y Chile, los masacres de las indígenas en Guatemala, los masacres que estaban sucediendo en Colombia. Ahora mismo ellos están, hay dos sionistas, los hermanos Rubén, tratando de construir unos resorts, hoteles en Puerto Rico. Entonces, esto tiene mucho que ver con Latinoamérica y el Caribe, porque después de lo que sucedió con el Holocaust y los nazis se tiraron a América Latina para evitar justicia. Entonces, ¿qué tú crees que ellos van a hacer cuando el mundo reconoce que esto es un genocidio y que esto no hubiera sucedido? Ellos van a tratar de ir a lugares, imagínate dónde. Entonces tenemos que tener ojo y estar pendiente a eso también. Y en el último fragmento de este intercambio, de este diálogo con Libre Sankara, el trabajador humanitario en Gaza, le preguntamos acerca del futuro, de si hay alguna luz de esperanza para encontrar una solución. Al principio, cuando yo llegué, el 1 de mayo de 2024, yo era más optimístico sobre la situación. Ahora mismo tengo que ser realista y no tener tanto optimismo, sino ver la realidad tal como es, y la situación está empeorando día tras día. Esto no es algo que se va a resolver al corto plazo, porque la mayoría de las cosas que la gente está tratando de hacer no son soluciones que atacan desde los raíces, o sea, que atacan los raíces del problema, que es el sionismo. No podemos mentir a la gente y decir que hay la posibilidad de que dos estados existen, el estado colonizador con el estado indígena. Tenemos que ser real. No hay ningún mundo o no hay ningún movimiento de liberación que ha podido lograr existir en coexistencia con sus colonizadores. No funciona. Entonces, tenemos que ser real. Y a lo corto plazo también estamos hablando de un genocidio que no tiene nada que ver con la opinión popular, sino con las metas de personas ricas, sionistas, y otros ricos en otros países que están beneficiando. Entonces, tenemos que pensar económicamente en una forma de terminar esto, y podemos estudiar lo que sucedió y causó el fin del apartheid en Sudáfrica, ¿verdad? Era por razones económicas, no moral, por cual el apartheid terminó. Y los holandeses tenían que salir. Entonces, eso es algo que necesitamos pensar bien. Estratégicamente tenemos que hacer cosas que castigan
al pueblo sionista, al Estado sionista, de forma económica para terminar lo que está sucediendo. Y además de eso, desde la perspectiva gazatí, si esto termina hoy, otra, digamos, una guerra empieza, una guerra interna de tener que sentir y pensar en todos los mártires, o sea, perder su terreno, perder su casa, sus memorias, es bien heavy, es bien difícil tener que pensar o tener la posibilidad de por fin respirar, mirar a las escombras y pensar qué existía antes y querer estar en el pasado, porque el pasado había, o sea, una ciudad que estaba funcionando, sus queridos alrededor, había comida, cosas tan sencillas que ahora no existe. Estamos viviendo en las escombras. Estamos viviendo cotidianamente, o sea, esta semana yo perdí dos personas. En 2 meses yo perdí 50 personas. No he podido estar de luto. Y yo no soy gazatí. Yo soy boricua, estando aquí ayudando al pueblo. Imagínate si esto fuera su familia. Y tú tienes que pensar en quizás evacuar, porque ahora los sionistas están diciendo que ellos no van a parar. Ellos quieren ocupar la franja de Gaza totalmente. Entonces estamos preparando ahora mismo para quizás evacuar. ¿Y a dónde vamos a ir? ¿Y cuánta gente ellos van a matar mientras que ellos se están tratando de evacuar? Entonces, la situación es mucho peor que la gente se ve en las redes. En las redes uno ve un momento. Nosotros vivimos en lo que está sucediendo antes, durante y después de ese momento y tenemos que seguir viviéndolo y no podemos, o sea, alejarnos de la situación o apagar nuestros celulares para evitar lo que estamos viviendo. Tenemos que vivirlo, tenemos que seguir organizando y tratar de buscar algo de dignidad, algo de humanidad dentro de esta situación. Y bueno, no nos quedamos con mucho, pero con lo poco que tenemos, seguimos siendo humanos, seres humanos y compartiendo lo que tenemos con la gente lo más que podamos y jugando dominos o tomando café o tomando té para tratar de sentir algo de normalidad, de no estar viviendo dentro de un genocidio, pero es bien difícil porque, o sea, hemos visto mucho y vamos a ver mucho más porque no hay suficiente sucediendo. Los países no están haciendo suficiente y tenemos, como yo estaba diciendo, tenemos que hacer cosas tangibles para ayudar a terminar este genocidio y apoyar a la gente que está sobreviviendo a este genocidio. O sea, hay muchas maneras de ayudar. Cada persona tiene su rol. No todas las personas tienen que ir a manifestaciones. Hay varias diferentes formas de apoyar esta causa. Era el testimonio del trabajador humanitario puertorriqueño Libre Sankara desde la Franja de Gaza, dialogando con la letra chica. Bien, a ustedes gracias por acompañarnos en un programa más. Nos volvemos a encontrar el próximo domingo aquí por la pantalla de TV Ciudad. Buenas noches.